Bien, estamos con Rubén Bichara, vocero del candidato Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, don Rubén, ¿cómo está? Buen día y agradeciendo su invitación acá, un placer. Bienvenido al Boulevard. Gracias. La campaña política entra ya en 2012 en una etapa distinta. Ya en principio el año pasado digamos que era el escarceo, un poco la medición, el tú a tú, pero ahora son pocos meses los que quedan para definir las fuerzas, dónde están las fuerzas reales para ganar en una primera vuelta, que es a lo que aspira cada candidato. Me gustaría que nos hablara un poco de cuáles serían, digamos, las estrategias del candidato, del partido, para el éxito al que aspiran el 20 de mayo de este año. Mira, nosotros, luego de un crecimiento, digamos, constante y progresivo de la candidatura, pudimos cerrar el año 2011 con una ventaja prudente, pero una ventaja que era lo que habíamos proyectado que sucedería a fin de año, que estaríamos como la candidatura principal en primer lugar y ya en este año pueda consolidar y ampliar esa ventaja para lograr una victoria holgada en primera vuelta. Si nosotros vemos la campaña en una forma proyectada, tendríamos que distribuirla en dos partes para terminar. Una parte que sería 100 días, que todavía nos quedaría, digamos, de trabajo de campo, y unos 30, 25 días que estarían destinados ya a la estructura electoral como tal, que va a tratar de asegurar que esa simpatía que tenemos y esa preferencia se convierte efectivamente en votos a las urnas el 20 de mayo del 2012. Entonces nos quedan unos 100 días de trabajo de campo, donde tendremos que comunicar programas, y mi deseo es que la campaña pueda fluir de una forma positiva y que sea formativa, si se quiere, la campaña, que pueda el pueblo edificarse de dónde están los problemas y qué soluciones nosotros le estamos dando a esos problemas como propuesta electoral de nuestro proyecto a la población dominicana. Y entonces, más o menos ahí entiendo yo que andan las etapas que le quedan a la campaña. Y esa ventaja prudente a la que usted se refería con relación al candidato Mejía, más o menos, ¿cuáles son los rangos? Y nosotros tenemos un rango de entre 2 y 9 puntos, 3 y 10 puntos, para ir a los diferentes estudios que se han hecho de cómo cerramos el año pasado. Sí, estamos conscientes de que nosotros no descansamos en el trabajo. A finales de diciembre lanzamos el plan Uno Más con Danilo. Y el plan Uno Más con Danilo tenía básicamente como objetivo la duplicidad de la matrícula que tienen ahora los movimientos del sector externo. Tenía cada uno la tarea de buscar un nuevo miembro para su movimiento. Cada miembro busca uno. Tenemos una matrícula que ya supera los 900,000. Entonces, la idea de dar esa tarea, proteger la meta de más de 1 millón de votos al candidato por parte del sector externo en mayo 20 del 12. Entonces, ¿cómo salvaguardar esa meta? Buscando un colchón, empujando más allá para lograr que si aplicamos el sesgo natural que se produce en ese proceso, pues todavía nos quede más de 1 millón para hacer el aporte efectivo a la candidatura de Danilo Medina el 20 de mayo. Rubén, ¿ustedes en qué va eso de la conformación del bloque progresista? ¿Ya han podido convencer a todas las fuerzas que integraban ese núcleo político o hay algunas que todavía le falta definirse? Nosotros tenemos, para darte una idea, una de las estrategias que han dado buenos resultados al proyecto ha sido primero la prudencia de nuestro candidato, su perseverancia y dosificar las cosas que hemos tenido. Fíjate que la fórmula nuestra salió cuando ya todos habían completado su boleta, su oferta, se daban por ganados, nos daban a nosotros por vencidos, es decir, todo ese asunto, ¿no?, que ocupó su mente y que hoy está todo al revés. Entonces, de igual modo, estamos ahora trabajando en la presentación de fuerzas aliadas. Ayer tuvimos al Partido Cívico Renovador. Mañana tenemos el PAL. Luego tenemos el Partido Socialista Verde. Tenemos el PQDC, la estructura. En fin, van todos caminando por ahí y habrá una gama. Creo que no habrá en la historia política bloque de la magnitud que tendrá el bloque que apoyará a Danilo Medina en el próximo proceso. Porque su tarea fundamental es, y lo ha dicho,
no que no haya excluidos en lo que es un proyecto de nación. Y ha dicho, ha ido más allá. El 21 de mayo estaré llamando al PRD para que se sume a lo que sería un proyecto de nación real y efectivamente para pactar grandes puntos que deben ser armonizados entre todas las fuerzas políticas y sociales en la República Dominicana. Al gobierno actual se le ha endilgado mucho el hecho de que lleva una tarea de impunidad constante en los hechos, sobre todo de corrupción. ¿Repetiría ese modelo Danilo Medina en caso de llegar a la presidencia de la República? ¿Qué tipo de modelo implementaría para tratar de que se le suba la moral al gobierno dominicano en ese sentido de la corrupción? Mira, ha dicho que hará un gobierno donde sus músicos tendrán partitura. Quiere decir esto que cuando un funcionario asuma una función pública, debe hacerlo con objetivos claros, con un plan de trabajo consensuado y que se pueda medir con indicadores claros y transparentes el éxito de esa gestión. Entonces, eso te dice a ti que tendrá que lidiar básicamente y tendrá que pedir cuentas. Y con ello, obviamente, se deriva de ahí todo un problema de conducta que podrá ser supervisado y corregido. Y las sanciones que haya que hacer, pues también ha dicho que las tomará. ¿Qué es lo más difícil que ha tenido que hacer el candidato Medina para convencer a los que trata de conquistar con el voto? En el sentido de que, como decía Fernando, es un gobierno que tiene, digamos, el peso de una corrupción no controlada o no sancionada, pero además el peso de un desgaste, ¿no? Es un gobierno que tiene 8 años y es natural el desgaste, el descontento de la gente por las necesidades no satisfechas. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil para Danilo Medina en ese contexto de pretender ser lo nuevo dentro de lo que ya es viejo? Mira, a veces uno toma acciones y después puede cosechar frutos que más allá de lo que uno podía esperar. Cuando Danilo queda en esos contactos, si se quiere, contactos domésticos, cuando eran contactos que tenía en casas, patios, amigos, familiares de los amigos, en fin, que organizaban encuentros pequeños de 20 personas, 25, 30, y se hacía un conversatorio. Eso consistía ellos hacían preguntas y Danilo les respondía su parecer sobre las inquietudes de esos concurrentes al conversatorio. ¿Y qué tocamos? Tocamos lugares en el interior del país, los campos, ciudades, aquí en la ciudad, los diferentes barrios, también los sectores, o sea, tocamos a todos los niveles de la sociedad con conversatorios. Y en esos conversatorios salían 10 o 12 preguntas e inquietudes que eran comunes a todos los sectores. La delincuencia, el tema eléctrico, costo de la vida, desempleo, la educación, salud. Entonces, él pudo construir un discurso sustentado en inquietudes generales de la sociedad. Por eso ha calado tanto cuando él habla y dice qué quiere hacer y por qué lo va a hacer. Ha extraído de esa sociedad por la que va a trabajar y trabaja lo que es su discurso y su propuesta de gobierno. Entonces, pienso que eso le ha facilitado el que puedan interpretarle y adherirse a lo que está planteando. Y todavía nos queda por delante servir a la población la información de cuál será efectivamente ese programa de gobierno que tiene ya más de 2 años con comisiones técnicas, levantando diagnósticos, actualizándolos e incorporando acciones puntuales de corto, mediano y largo plazo en el periodo que será presidente de la República. ¿Y puede la ciudadanía confiar en que ese programa de gobierno, esa estrategia que pondría en práctica se cumpla en los hechos? Porque una de las grandes deudas de los partidos políticos es precisamente esa, que venden al electorado un programa de gobierno, de una gestión de desarrollo que tú piensas que está en Suiza, pero en la práctica lo que se aplica es otra cosa y el presupuesto se maneja de otra manera, no tomando en cuenta esas estrategias ya planteadas. ¿Se puede tener confianza en que sí con Danilo se van a aplicar esas estrategias? Fíjate, sin duda alguna que sí.
Danilo ha planteado innumerables ocasiones y lo ha dicho en sus televisiones, que lo que dice que va a hacer es justamente lo que va a hacer. Y sería muy frustrante para cualquiera que una persona que nosotros le reconocemos su práctica política, su forma de ser, es imposible que violente lo que está planteando. O sea, firmemente entiendo que Danilo, y creo firmemente que hará lo que está diciendo para beneficio del pueblo dominicano, pero sobre todo con el consenso, con el concurso de la demás fuerza política, que es su aspiración, que haya un proyecto de nación que se levante y se lleve a cabo, que se ejecute con el concurso de los partidos políticos y la sociedad civil en su conjunto. Usted mencionó hace un momento de que las encuestas y las investigaciones de campo que han hecho le dan unos promedios entre 3 y 10%. Correcto. Sobre el candidato de oposición, Hipólito Mejía. No es mucha esa diferencia, o sea, de 3 y 10, o sea, ¿por qué tanta diferencia? 3 en uno, 10 en otro. Ustedes vieron algunas publicaciones de encuestas donde los rangos son distantes. No sabemos si son las técnicas que utilizan, pero sí se oscilan en un sentido de 3 y de 8, de 9 en escenarios, porque las encuestas... Entonces quiere decir que ustedes prevén unas elecciones apretadas. Fue un cierre de año. Nosotros estamos claros de que los 100 días que siguen y los 30 que falten hacia allá, obviamente que esa ventaja se va a agrandar, esa brecha, esa diferencia. Nosotros la idea es extenderla, crecerla y hacer de ello una victoria holgada en primera vuelta, que no haya duda para nadie. A propósito, ¿qué ventajas, qué porcentaje ha aportado la candidatura de la primera dama a la candidatura de la vicepresidencia, que era, antes de que se nucleara, lo que se decía, que ella iba a aportar votos, o sea, iba a mejorar, ¿no? Iba a ser un buen binomio. O sea, ¿cuánto le ha aportado ya la primera dama? En términos cuantitativos, no puedo darte así un número, pero sin lugar a dudas que la influencia, el posicionamiento que tiene la doctora Margarita Cedeño de Fernández en la población y sobre todo de escasos recursos es bien fuerte, muy valorado y es algo real y objetivo, por lo que sin lugar a dudas fue un elemento que fortaleció, alimentó y animó la candidatura. Pienso que todos estamos contestes con ello. Fíjate que esa fórmula la presenta el candidato como su elección definitiva de su compañera de boleta. Es una potestad que le toca al candidato esa selección. Pienso que más certero no pudo ser y el partido celebró esa elección y la población también. Y obviamente que eso se traduce en un incremento del posicionamiento de nuestra fórmula y ayudó bastante, claro que sí, a los números que tenemos hoy. ¿Tiene contemplado el candidato presidencial una segunda fase de su campaña política, igual que la primera, de visitas al territorio nacional así tan constante como lo hizo anteriormente? Mira, nos queda un trayecto de la campaña y tal vez la parte más delicada, porque es donde ya, y ojalá que no se caiga en la desesperación, en acusaciones que no aportan, sino que básicamente podamos orientarnos a edificar a la población de la propuesta que tenemos. Que la población sepa por qué está votando, si está votando por un sueño o por algo propuesto y alcanzable, porque hay cosas que se proponen que de entrada uno sabe que no son posibles. Entonces, pienso que hay elementos suficientes para que podamos tratar la cosa con la mayor dosis de verdad posible y que no haya pues tanto sueño que se vendan a la población. Entonces, en ese trayecto hay que cuidar también el tipo de campaña. La campaña crítica no es mala, pero la campaña sucia es mala. Entonces, ojalá que nosotros no tengamos que caer en campaña sucia, pero sucio no es decir verdades, sucio es decir mentiras. Entonces, yo pienso que ojalá que pueda gran parte de este tiempo que nos queda orientarse a la comunicación de las propuestas y la posibilidad de que sean ejecutadas como tú señalas, que es lo que la población debe tener como forma para decidir por quién va a votar. Y yo estoy seguro que va a escoger a Danilo Medina. A propósito, ¿tendría Danilo Medina proyectado en su gobierno, al inicio de su gobierno, o sea, este año, si
en caso de ganar la presidencia de la República, implementar una nueva reforma fiscal? Él ha dicho tajantemente que no va a crear nuevos impuestos a la población. No habrá creación de nuevos impuestos. O sea, eso creo que retrata y tranquiliza todo lo que tiene que ver con el tema. Y él ha estado muy claro en esa parte. Pero si las circunstancias presionan porque estamos en una situación de excepción económicamente hablando, ¿no? Quizá la República Dominicana no ha sentido el peso de la crisis todavía, de la crisis en Estados Unidos y en Europa, pero eso va a afectar de alguna manera y nos afecta de alguna manera. Si las circunstancias presupuestarias del país no favorecen que él no tenga que aumentar impuestos, ¿qué hará? Bueno, habrá que esperar primero el curso. Nosotros, por suerte, en lo que es el presente, el tiempo de ahora, no estamos muy expuestos a la crisis económica, salvo la situación que hay ahora con el tema de los combustibles y el riesgo que hay de que el trasiego que hay que hacer y el transporte pueda ver afectado el suministro y con ello la productividad de las empresas, etcétera. Es un tema que está en primer orden a nivel mundial, pero tendremos que esperar a ver qué solución se le da. Ahora, ¿qué es importante ahí? Destacar que él siempre ha planteado y mantiene el proyecto de nación sustentado en un gobierno participativo, de consenso y con una agenda que pueda consensuar grandes temas que afectan a la población. Pero entonces, si cuando haya que tomar una medida de excepción fuera de lo que ha planteado, tendrá obviamente que tener el respaldo de esos partidos políticos, de esa sociedad y de los sectores que son parte y que están buscando junto a él la mejor solución a los problemas que se presenten. Pero si él aplicase de ganar las elecciones la Estrategia Nacional de Desarrollo que está en estudio en el Congreso, tendría que aplicar una reforma fiscal integral porque está establecido en esa estrategia que para aumentar los ingresos del Estado se aboque el país a una reforma fiscal integral de esa manera para poder, digamos, desarrollar un plan de gobierno a largo plazo que permita que el país salga, ¿no?, de los baches que tiene en términos sobre todo de la educación, entre otros. O sea que tal vez es un problema conceptual, porque hemos vendido reforma como creación de impuestos. Y no necesariamente una cosa tiene que ver con otra. Entonces, por eso es un tema que habría que verlo más adelante. Yo sí coincido contigo que una de las grandes columnas de su proyecto de nación es esa. O sea, que haya una política económica en consonancia con una política fiscal. Que no haya una contradicción ahí. Igual que una política exterior en consonancia con una estrategia nacional de desarrollo. O sea, tiene que haber y su compromiso con la ética y la gestión pública, con los sectores turismo, agricultura, industria, MIPYMES, educación, empleo. O sea, hay columnas fundamentales de lo que sea ese proyecto de nación y una de ellas se sustenta justamente en una estrategia nacional de desarrollo que no vaya en contradicción con la política económica. Hay un aspecto, para que pueda haber un apalancamiento de ambas cosas. Hay un aspecto en esto interesante, ya que usted tiene alguna experiencia en este tema que le voy a tratar, y es la solución del problema eléctrico. Esto se ha venido planteando desde la primera administración que llegó el PLD en el 96, luego fue otra promesa del PRD en el 2000, en el 2004 se volvió a prometer que en el 2012 se iba a resolver. En estos días el vicepresidente de la CDE, Celso Marrancini, anunció que sería ya en el 14, que el 12 se falló. ¿Qué puede garantizar, por ejemplo, en ese aspecto, ya que también usted tiene cierta veteranía en eso? ¿Qué puede garantizarnos de que va a haber una solución real en este campo? O sea, tratándolo con los elementos existentes, o sea, no en base a la promesa vamos a hacer, sino lo que hay. ¿Qué nos puede garantizar que con lo que hay podemos llegar a alguna solución? Lo real es que ha habido una inyección de recursos frescos al sector eléctrico para proyectos importantes de mejoría de las redes, lo que tiene que ver con la medición. ¿Pero qué impide que sea efectivo eso, que resolvamos el problema eléctrico? Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué se ha logrado, dónde se ha llegado, porque los planes están en ejecución. Se están instalando medidores a distancia, mejoría de redes. Se tiró una autopista eléctrica para comunicar la energía del este, mandarla hacia el norte.
donde había déficit, en otras había un pequeño exceso de generación. Entonces hay que tomar todos esos planes que están haciendo, ver dónde quedan, hacer un diagnóstico actualizado y a partir de ahí entonces ver cómo continuar con la solución del problema, porque es un problema de largo plazo. O sea que no podemos pensar que en el 2014... El 14 pienso que es bastante tiempo, si se hay las inversiones necesarias, porque hay que trabajar en invertir en generación. Y en cobrar, porque según el Banco Mundial es cobrar, que no... Pero justamente ahí con la... Y el Fondo Monetario. Si se llevan a cabo lo que se está haciendo para medición, de mejorar de las redes, mejorar los equipos de medición, eso obviamente va a impactar positivamente en el cobro, igual que el tema de la generación. Entonces hay que ver dónde quedamos con esos planes y qué habría que hacer entonces adicionalmente para lograr que el problema se resuelva, porque ¿cuál es la meta al final del camino? Que haya un servicio 24 horas ininterrumpidas. Eso es lo que queremos todos. Pero el tema de la recaudación... Pero que así nos están diciendo de 1960, correcto, que vamos a tener 24 horas. Nosotros tenemos ya 60 años. Tendremos que ver dónde quedan los planes que se están haciendo y a partir de ahí, bueno, llegamos hasta Baní, entonces ya sabemos qué hay que hacer para llegar a San Juan o a Elías Piña. Pero si ahora concretamente... Si nos quedamos en San Juan, de San Juan a Elías Piña es más corto, o sea... Pero hay que ver dónde llegan ellos. Pero al margen de la generación, de la proyectada y de la que tenemos real y efectivamente, uno de los temas fundamentales es el cobro, los nuevos usuarios. Y ahí como que las sedes han fallado. O sea, ¿por qué han fallado en ese aspecto de la contratación de nuevos clientes? Porque son los usuarios regulados los que pagan a la mayoría. Sí. Yo no tengo, digamos, los últimos números del sector, pero el cobro siempre ha sido uno de los grandes problemas del sector. Sin embargo, con la incorporación, el desmonte de programas como el PRA, que se empezó el desmonte hace más de casi 2 años, ya eso ha permitido que la cartera de clientes se incremente, no con clientes tal vez de magnitudes importantes, porque el consumo es muy bajo, clientes que tienen 150 kilos, 100 kilos, 200 kilos, no hay en términos materiales un aporte tan importante, pero sí va sumando una cartera que tiene que ser robustecida, fortalecida, y fortalecer ese nivel de cobro va a depender mucho de la capacidad de que el que no pague pueda tener algún tipo de sanción. Entonces de ahí que la mejoría en las redes es fundamental para la vulnerabilidad que tiene ahora las mismas empresas. Alguien le puede cortar la luz, pero a 2 minutos él puede conectarse de nuevo. Entonces esa inversión en redes es lo que va a permitir que la vulnerabilidad también pueda ser disminuida, y con esa disminución también se obliga a que haya una mayor efectividad en el pago y en el cobro por parte de las empresas. Y en cuanto a la seguridad. Seguridad en términos de la ciudadanía, la protección de la ciudadanía, la deficiencia de la policía, la droga, la impunidad en términos de generales. Mira, hay problemas que... ¿Qué hay concreto en eso? Hay problemas que son, digamos, ya de la sociedad en su conjunto. El tema de la delincuencia, el tema de las drogas, el tema de la seguridad en términos de la ciudadanía. Son muchos las cosas que se mezclan ahí, y justamente un buen programa de gobierno que oriente sus esfuerzos a la generación de empleos, a la creación de nuevas industrias, de nuevas empresas, que premie el emprendedurismo, que conceda a la educación un espacio especial y reformule sus programas, que atienda a las madres solteras y a los envejecientes, que dé un trato, si se quiere, diferente a los beneficios que tienen los sectores y los agentes de seguridad, policías. Yo pienso que va a repercutir necesariamente en una mejoría en todos esos indicadores que tanto nos preocupan a todos, porque el flagelo de la delincuencia es un problema mundial, igual que luego el tema de la seguridad, el tema de las drogas. Fíjense ustedes cómo grandes potencias no han podido con el problema. Nosotros necesitamos que la sociedad se sume a eso. Ustedes van a un barrio y encuentran que el vendedor y el mayor del problema es un ídolo en ese barrio, y es producto de la falta de asistencia, necesidades que ellos... Entonces es un problema que hay que verlo a profundidad, y entonces pienso que esas medidas que estamos planteando van a repercutir necesariamente en disminuir todo eso, y será algo que tal vez no lo llevemos a cero,
pero sí que lo vamos a enfrentar definitivamente con todo el peso que otorga la ley y el gobierno. ¿Sería Danilo Medina un presidente de ganar las elecciones austero? Lo digo porque una de las críticas que se le hace al partido de gobierno en estos momentos es que no tiene austeridad en el gasto, que es un gobierno que gasta mucho y a pesar de que esta es una economía pequeña. ¿Cómo se manejaría en ese sentido y en ese mismo aspecto el tema de los nombramientos en el exterior? En Nueva York los consulados tienen una cantidad enorme de funcionarios, ¿no?, que quizás no son lo que se necesitan. ¿Cómo va a manejar Danilo Medina ese aspecto de las finanzas públicas? Justamente en la última intervención que tuvo abierta, decía que quien esté en el exterior se le va a medir por su capacidad de hacer inversiones al país. Porque detrás de la inversión viene el empleo, generación de riquezas, y vienen soluciones que la población espera para mejorar su condición de vida. Entonces, quien esté en el exterior, ya no estamos en tiempo de la Guerra Fría, su trabajo debe ser netamente lograr negocios para la República Dominicana, atraer inversiones al país, porque eso va a generar empleos y riqueza. Entonces, ya hay que reorientar el qué hacer y se van a medir por esos logros. Y en lo que tiene que ver con la primera parte, pero se reduciría el capítulo de nombramientos en el exterior, eso. Imagino que él va a tratar de hacer útil todo lo que tiene, y el que no reporte obviamente no podrá estar. Si reporta, da para él y da para otros. O sea que el que esté y hace algo productivo va a repercutir en mucho más gente. Ahora, el que no tenga nada que reportar obviamente no estará. Entonces el trabajo es el que se va a encargar de ampliar o de reducir los resultados. Y pienso que es la mejor fórmula. De la primera parte de la inquietud, recientemente se colocaron unos bonos en el exterior y la gente se peleaba por los bonos de la República Dominicana, lo cual indica que nuestros indicadores a nivel internacional están muy cotizados, que tenemos una economía que se les reconoce estabilidad y confianza, y entonces el tema del endeudamiento tiene su tope. Es un economista en términos académicos y prácticos, y entonces Danilo Medina como presidente ha dicho que él se va a arropar a donde le dé la sábana. Va a tratar de tener un control estricto de lo que recibe, pero sobre todo la calidad del gasto. Es una persona focalizada a que cada peso produzca algo. El uso de cada peso tenga un objetivo y un resultado. Entonces, la calidad del gasto será fundamental en el manejo de la cosa pública. Que si hay poco, pero bien usado, vale más que mucho. Entonces, y si hay mucho, tener un presupuesto que ya sobrepasa los 400.000 millones, lo que indica que hay que mejorarlo con prudencia, con mesura, con inteligencia, para lograr los mejores resultados para el país. Y pienso que en eso será un maestro de primer orden, no me cabe la menor duda. ¿Cumplirá con el 4% a la educación? Ha dicho ¿Cuál es la posición de él? Ha dicho que el número no es lo que más le preocupa, que tiene que ser 2, 3, 4, 5. Su preocupación es que hayan planes concretos que se puedan medir y ejecutar y que haya un objetivo detrás de cada cosa que se haga. Pero sí está comprometido, firmó un acuerdo, es el único candidato que no ha violado el 4%, porque no ha sido presidente. El otro ya lo violó porque fue y no lo cumplió. Danilo todavía no ha violado ese pacto, por lo que y firmó un acuerdo con los promotores donde él se compromete a respetar lo que se ha pactado ahí. ¿Cuál es la mirada de Danilo Medina con relación al sector productivo? Los empresarios alegan que es la constante, ha sido en estos años, de que el país pierde cada vez más competitividad por diferentes factores, el tema del recurso humano y el tema del sector eléctrico. ¿Cómo va a propiciar Danilo Medina en un gobierno suyo la vuelta al fortalecimiento del sector productivo nacional? Mira, hay 4 pilares que se han escogido en términos productivos. Está el turismo, junto con la agricultura, las MIPYMES y la industria. Son las 4 columnas donde piensa sustentar lo que tiene que ver en términos económicos, los planes que tiene generación de empleos. Y en ese mismo orden, entonces, entra el tema de la industria. La competitividad
es una tarea fundamental para cualquier gobierno, porque es lo que abre las puertas en la competencia que hay a nivel internacional. Los productos nuestros tienen que poder sobrepasar los mercados locales e ir al exterior. En la medida que nosotros logramos exportar, obviamente generamos riqueza. Yo comparo esto con un señor que tiene en su casa una producción de lechuga para su familia. Pero de buena primera él decide no solamente venderle lechuga, comer lechuga en su casa, sino que le vende a los vecinos. Tan pronto él le vende al vecino, está exportando y está generando más riqueza para su familia. Entonces, cuando el país puede exportar, está, además del consumo interno que está haciendo, está vendiendo fuera y ese dinero viene acá. Entonces, la competitividad es lo que permite generar riquezas, y para combatir la pobreza solamente se logra generando riqueza. Entonces, la competitividad es fundamental, que esos indicadores mejoren, y solamente se logra mejorando lo que ellos necesitan para poder tener industrias saludables y con una salud financiera que les permita competir y la calidad de sus productos en los mercados internacionales. Así es, y volviendo quizás al tema político, dijo Participación Ciudadana en un estudio que hizo el año pasado de que la publicidad de Danilo Medina era arrolladoramente mayor que la del candidato Hipólito Mejía del PRD. Le hago el comentario para preguntarle a la vez, ¿qué tan costosa es la campaña política de un candidato a la presidencia de la República Dominicana en estos momentos? Mira, hay dos cosas. Lo primero es que nosotros tenemos más de 1000 movimientos de apoyo a nivel nacional y en el exterior. Y esos movimientos están preparando una nueva ofensiva de colocación de vallas y afiches, pero lo hacen en forma espontánea. Nosotros no podemos cuantificar el costo porque cada movimiento gestiona su propia propaganda. Tú ves una valla de un movimiento camino a cualquier lugar que te desplazas, dentro o fuera de la ciudad, y esas vallas tienen colores, logos, diversos tamaños, diversos eslogan, expresan tal vez el target que han seleccionado como movimiento político para apoyar al candidato, pero no son sufragados por nosotros. Ellos hacen su propia gestión, se agencian un lugar que les presten o lo alquilan, imprimen un documento que previamente nos envían a nosotros para que se le apruebe, nos envían el diseño. Si no vemos nada ofensivo, sobre todo ofensivo, le damos curso y entonces ellos publican su valla o su afiche o tiran un comercial. Algunos han hecho hasta comerciales, otros tienen programas de televisión, gorras, t-shirts, stickers, spot en la radio tienen jingle, pero son actividades propias de los movimientos y otras promovidas por el proyecto ya central, pero sobre todo los movimientos tienen la libertad de hacer ese tipo de cosas y no tenemos, digamos, nada que limitarles, sino decirle que sigan hacia adelante y ojalá puedan seguir sacando más en estos días que nos quedan. Siempre se acusa a un candidato del partido de gobierno de que se usarían recursos del Estado a su favor. ¿Se cuidaría el candidato Medina de que no se diga de él lo mismo, de que desde el Estado se están usando recursos para su campaña? Mira, es difícil que no lo digan. Ahora sí es muy difícil que él lo haga. Es muy difícil que ellos no lo digan, pero es más que difícil, imposible que él lo haga. O sea, él está muy claro y no hay la necesidad de incurrir en ese tipo de debilidad. No la hay. A usted se le conoce como un individuo caballeroso y de trato decente. Y veo que insiste mucho en que la campaña no llegue a ser ofensiva y no se recurra a la campaña sucia, como se llama. Correcto. Pero he visto en la televisión que sí aparecen algunos spots de televisión que tienden a encender esa llama y están a favor en contra del candidato de oposición y a favor del candidato del PLD. Sobre todo de partidos aliados. Exacto. Eso ha sido aprobado por el centro de campaña del PLD o es un asunto voluntario, como usted dice. Mira, se esconden, pero que no ha sido sancionado. Se esconden siempre muchas cosas, pero no ha habido necesidad del proyecto de incurrir en acciones de esa naturaleza.
Nosotros hemos propugnado por una campaña que va a ser formativa, en el sentido de que pueda, y lo tratamos de hacer desde el principio. Recuerden ustedes cómo terminó la convención del PLD. Nosotros decíamos, y lo decía aquí justamente en una de la penúltima vez que estuve acá, que teníamos la oportunidad de hacer una convención interna aleccionadora para la sociedad, en el sentido de que en 15 o 20 años en República Dominicana un partido mayoritario había hecho convención alguna que terminara bien. Siempre terminaban los contrincantes enemistados y no había forma de establecer la armonía entre ellos. Y que ahora había la oportunidad de hacer una convención interna donde los que perdieran levantaran la mano del ganador y se sumaran al proyecto. Y justamente la noche de la convención, 2 horas después de cerrar las urnas, frente al comando de campaña de Danilo Medina, en su oficina, en la calle, en una pequeña tarima, estaba José Tomás Pérez, Domínguez Brito y Radamés Segura levantando la mano de Danilo Medina y proclamándolo como su candidato presidencial por el partido. O sea, nosotros empezamos con esa imagen y entiendo que la campaña tomó un curso extraordinario y ojalá pueda mantener un nivel de respeto, de cordura y que permita comunicar a la población en qué creemos y cómo vamos a enfrentar los problemas que tiene la sociedad. Ojalá que por ahí puedan correr los otros 100 días y posteriormente entonces ya dedicarnos al trabajo de organizar mesas electorales y concurrencia de electores. Ese pico que está saliendo de campaña así agresiva y un tanto sucia, ¿se le va a permitir que siga o sin control o va a ser corregido? Pues hay cosas que no te puedo decir de dónde salen. Sí, el proyecto como tal no ha tenido necesidad de incurrir en acciones o campañas negativas. No significa eso que hay verdades que no salgan, porque distingo lo negativo de las verdades. Negativo es lo que es falso, lo que es lo que nunca fue y es una invención. Ahora, hay campañas críticas y lo crítico no es negativo. Bien, muchas gracias, señor Rubén Bichara, por estar con nosotros. Gracias el Boulevard está a la orden para otras intervenciones, ¿no?, que faltarán, serán necesarias quizás para todos los voceros de los candidatos en estos meses de campaña, de fuerte campaña. Y agradecerle a ustedes su invitación en este tiempo de Danilo Medina, que ahora es Danilo presidente. Bien, seguimos con el Boulevard en los deportes con Roberto Mateo.